ponga su corazón, su mente, su oído, para que Dios pueda hablar a su vida esta mañana. Hablando, hermanos, del tema sobre el peregrinaje del pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios quiso, hermano, que Moisés plasmara todas esas etapas, porque cada una de esas etapas es un aprendizaje para nosotros. Cada una de esas etapas es un aprendizaje para nosotros. Y este día, hermanos, vamos a recordar aquel momento cuando en el desierto el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. Por su desobediencia, Dios les dijo: no van a entrar hasta que se mueran los viejos que fueron rebeldes y van a entrar los hijos de ustedes. Por su desobediencia, ellos retardaron 40 años su recorrido. Yo le digo en el nombre del Señor, hermano, no retarde su crecimiento espiritual. No lo alarguen necesariamente. Dios quiere llevarnos lo más rápido que podamos a ese otro nivel, pero a veces por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, alargamos ese tiempo. En esta tarde, en esta mañana, hermanos, es la anécdota cuando en el desierto salieron un montón de serpientes. Pero imagínense qué cantidad de serpientes pudo haber sido que atacaron a los casi 1 millón que iban en peregrinaje, en caravana, y las serpientes los mordían y morían. Por eso es que vamos a hablar en esta mañana del tema. ¿Cuál es el tema, hermanos? Por esta cruz vencerás. Por esta cruz vencerás. Este tema lo hemos tomado, hermanos, de una leyenda o anécdota, aunque está documentada en el libro del historiador Eusebio de Cesarea. Él dice que el emperador Constantino, en ese tiempo era emperador del Imperio Romano, valga la redundancia. El emperador Constantino iba a una batalla, y en esa batalla del puente Milvio, exactamente el 12 de octubre del año 312 después de Cristo, cuando de repente él vio hacia el cielo, dice la anécdota, y vio una luz y vio una cruz en el cielo resplandeciente, una cruz resplandeciente. Y arriba de la cruz en griego estaban las palabras: por esto vencerás, por esto vencerás. En latín es inox signo vinces. No puedo pronunciar mucho en latín, pero algo así: inox signo vinces, por esta señal vencerás, por esta cruz vencerás. De allí es donde viene cuando se persinaban, ¿se acuerdan? Cuando iban a la iglesia romana. ¿Y qué decían? Por la señal de la Santa Cruz. Así que, hermano, de allí hemos tomado el tema: por esta cruz vencerás. Fíjese que el pueblo de Israel, hermano, fue vencido por su naturaleza humana. En lugar de estar confiando en Dios por la fe, la carne terminó venciendo su espíritu. Dice ahí en Números 2:14, ¿qué dice, hermanos? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué le pasó al pueblo? Se desanimó. La palabra desanimarse quiere decir que se les acortó el espíritu. Pudo más la carne que el espíritu. El espíritu terminó siendo dominado por la carne. El pueblo de Israel, hermanos, fue vencido porque siempre estaba pensando en lo terrenal. Ya vamos a ver esa parte. Pero antes de eso, yo quiero enfatizar, hermanos, dentro de usted, dentro de mí, ¿estamos acá? ¿Está conmigo, hermano? Dentro de usted y de mí hay dos naturalezas peleando dentro de nosotros. Por eso es que una vez prediqué un mensaje que se llamaba Guerra de Tronos o Juego de Tronos. Hay dos tronos en nuestra vida: uno a nuestro yo y el otro al Señor. Y esa batalla interna, ¿a qué trono nos vamos a rendir? La carne y el espíritu son totalmente antagónicos. ¿Está conmigo, hermano? La carne con el espíritu son bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? La carne y el espíritu son antagónicos. O predomina uno
u otro. Solo el Espíritu de Dios en nosotros nos hace diferentes a un animal. Si en el Espíritu de Dios nosotros somos igual que un animal, con los mismos deseos, con las mismas pasiones, con las mismas necesidades, pero el Espíritu de Dios hace la diferencia en nosotros. Por eso, hermanos, esta mañana, ¿qué dice Gálatas 5, 16 y 17? Léalo conmigo. ¿Qué dice, hermanos? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué pasa, hermano? Se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos, sino que ellos nos controlan. O somos controlados por el Espíritu o somos controlados por la carne. La carne, hermanos amados, siempre será nuestro mayor estorbo para heredar la tierra prometida. Usted tiene un enemigo íntimo dentro de usted. ¿Cómo se llama? La carne. Es la naturaleza animal que hay en nosotros. Es la naturaleza humana, la naturaleza carnal que está dentro de nosotros. ¿Y cómo sé, pastor, si yo todavía hay carne en mí? ¿Cómo sé si todavía hay deseo de la carne en mí? Pablo se encargó de hacer una pequeña listita. No es exhaustiva, pero algunas cosas manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son, hermano? El adulterio es carne. La fornicación es carne. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas son manifestaciones de que hay un animal dentro de nosotros todavía. Amén. Y los que practican tales cosas que dice, hermanos, no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo de esta mañana? Nuestra meta de hoy, hermanos, es entender la necesidad de la cruz para vencer a nuestro enemigo íntimo llamado la carne. La necesidad de la cruz para poder vencer a ese animal que todos llevamos dentro. ¿Está aquí conmigo? Para poder vencer, hermanos, al enemigo íntimo que vive dentro de nosotros, que se llama la carne. Primeramente, hermanos, ¿por qué hay que vencer la carne? Porque desgraciadamente, hermanos, la carne no puede servir a Dios. La carne, los deseos de la carne siempre están dispuestos para servir ¿a quién? Al pecado y a Satanás. La carne se dispone, es un esclavo del pecado. La carne se dispone para servirle al diablo. El espíritu le sirve a Dios. Por eso dijo el Señor: velad y orad para que no entréis en, porque el espíritu está, pero la carne es débil. La carne, hermano, ella no razona. La carne es inestable, no se sujeta. Es como un caballo que no ha sido domado, va para donde quiere, no hace caso, nos descontrola y nos controla y se va para donde quiere. Entonces la carne siempre está dispuesta para servir a Satanás. Por eso es que Israel, hermano, siempre estaba mirando lo terrenal, lo temporal, en vez de caminar por fe hacia la tierra prometida. Ellos se estancaban a cada rato y decían: pero es que hoy no hay agua, pero es que hoy no hay esto, hoy hay mucho frío, hoy hay mucho calor, hoy no tenemos agua, hoy no tenemos pan. ¿Qué dice ahí en Números 21:5? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma, ¿qué dice, hermanos? Tiene fastidio de este pan liviano. Una de las cosas que hemos aprendido en esta serie es que el pueblo de Israel siempre se estaba quejando. ¿Estamos aquí? El pueblo de Israel siempre se estaba quejando. Por eso es que usted, hermano, cálmese. La queja no ayuda. Dígale a su hermano que está al lado suyo: tu queja no ayuda. Dígale, la queja no ayuda. Al contrario, la queja, hermano, no nos sirve. Pero aquí viene algo interesante. Ponga atención a esto. Cuando Adán y Eva pecaron,
Voy a tratar de explicarles esto con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Está conmigo acá? Ponga atención, no se lo pierdan, por favor. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. O sea, científicamente, químicamente, el cuerpo de Adán fue hecho de materia orgánica. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y todos los microelementos que forman la materia orgánica, de eso fue hecho Adán. Y de eso están hechos los animales también. Si usted entierra a un perro, a un gato y me entierra a mí a la par, ¿qué va a haber dentro de 5 años? Gusanos y polvo. Pero ¿qué hace la diferencia entre mí y un perro? ¿Qué hace la diferencia entre yo y un gato? Que sobre mí el Señor puso su espíritu de vida. Y eso hace la diferencia. Entonces ponga atención. Adán y Eva eran seres espirituales. Digamos que estaban aquí en un nivel superior. Pero vino Satanás. Instrumentalizó a un animal llamado la serpiente. La serpiente no era el diablo, no se confunda. La serpiente era un animal común, astuto, inteligente. Y entonces el diablo dijo: voy a instrumentalizar a la serpiente para que se le acerque a Eva. La serpiente era un animal y empezó a entenderse con Eva. Hablaban quizás en ese tiempo los animales. Pero ponga atención que este es el punto. A lo mejor, supongo yo, que Eva, por su naturaleza humana, animal, ella tenía deseos de comer y pasaba por aquel fruto que Dios le había dicho: no toquen ese árbol. Ella lo veía y se volvía, pero le daba curiosidad y decía: ¿por qué es que Dios nos habrá dicho que no agarremos de este árbol? Y lo veía así de lejos y se hacía: pero cada día se estaba acercando un poquito más. ¿Estamos aquí, hermanos amados? Y el diablo conoció eso. El diablo dijo: esta tiene curiosidad. Y aprovechó ese deseo de Eva y instrumentalizó a la serpiente para que le dijera: acércate, come, no vas a morir. ¿Qué le dijo allí, hermano? Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como he puesto allí, hermanos, Adán y Eva, después de ser seres espirituales, fueron bajando, hasta que al obedecer a Satanás, ellos se convirtieron en seres también animales. La naturaleza animal, se despertó el animal que todos llevamos dentro. El efecto de la tentación fue hacer morir el espíritu para que fuéramos gobernados por la carne. Y el hombre sin el gobierno del espíritu solo es un animal irracional. El hombre sin el gobierno del espíritu es igual que otro animal sin control. Así que, hermano, y muchos dirán: pastor, ¿y qué culpa tengo yo de ese pecado de Adán y Eva de hace 6,000 años? Pues aquí le explico. Lea conmigo Romanos 5:12. ¿Qué dice, hermano? Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado que entró, así la muerte, ¿qué pasó? Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted se da cuenta, hermano, que a nosotros nadie nos enseña a pecar. Traemos ese deseo de pecar. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos reconocen que en su ser interior ya viene el deseo de pecar? Es de fábrica. Nosotros ya tenemos el desperfecto de fábrica. Y cuando yo tengo un hijo, no solo le transmito lo bueno de mí, sino también, ¿qué le transmito? Lo malo. Y el pecado va pasando de uno a otro. ¿Estamos acá, hermanos amados? Por eso, fíjese bien,
Dios permitió que las serpientes se acercaran al pueblo. La carne es una serpiente venenosa, inflamable. Así como en la carne, hermano, cuando toca, ¿verdad? Todo el cuerpo se inflama. Así también cuando la serpiente muerde, el veneno corre por todo el cuerpo. Así es el pecado. Por eso Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían, y murió mucho pueblo de Israel. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Estamos acá, hermano? ¿Qué dice? El diablo, ¿qué es lo que hace, hermano? El diablo en sí solo, él no puede hacer nada conmigo. El diablo conmigo no puede hacer nada. ¿Sabe a qué apela el diablo? A la carne que vive dentro de mí. Así como instrumentalizó a la serpiente, el diablo utiliza los deseos carnales que hay en nosotros. ¿Qué dice Santiago 1, 14 y 15? ¿Qué dice? Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado de, ¿qué dice? De su propia concupiscencia, es atraído, es seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, la pecaminosidad que hay en nosotros, después que ha concebido, ¿qué es lo que da a luz? Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo así, pastor? Eso significa, hermano, de que a veces culpamos al diablo de cosas que él no tiene la culpa. El diablo es diablo, pero si yo no le doy oportunidad a él, es un pobre diablo. Si yo no le doy chance, él es un pobre diablo. Dicen que una vez el diablo dijo: oye, domingo, dijo, tengo ganas de un balde cervecero. Y se fue a tomar una sopa por ahí, unas cervezas, Satanás con sus demonios, en una cantina. Y de repente van llegando unos hermanos de la iglesia, no sé si de esta, ¿verdad? Pero van entrando a la cantina los hermanos. Y le dijo el diablo a los otros demonios: hey, vámonos, les dijo, porque estos después van a andar diciendo que yo los traje aquí. ¿Entendió, hermano? Se lo explico. ¿Cuántas veces nosotros, es que el puro diablo, hermano, va a creer? El puro diablo. El pecado no nos busca a nosotros. Nosotros buscamos el pecado. ¿Sí o no? ¿O acaso, hermano, las cervezas caminan solas? Explíqueme. Se salen del anaquel, se salen del enfriador y solitas se van a su casita. ¿Ah? Uno es el que las busca. Uno es el que busca el pecado. Y hace poco hay una ilustración que me sirve. Una joven de 14, 15 años en su escuela, mandaron a llamar a la mamá y le dijeron: mire, su hija se besó con un muchacho en el colegio. Y la mamá llega y le dice: hija, le dijo, ¿cómo hizo ese muchacho para agarrarte? ¿Cómo hizo ese muchacho para obligarte? Y la niña, ya después de tanto: mira, espérate, mamá, le dijo, entre todas las compañeras lo agarramos, le dijo. ¿El pecado lo busca usted, hermano, o usted busca el pecado? Así que, hermanos, esta mañana Dios nos está diciendo: miren, la carne produce el pecado. El detalle, y aquí viene un punto muy importante. Miren lo que dijo el apóstol San Pablo. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué dice Romanos 7:14? ¿Qué dice? Porque sabemos, dice Pablo, que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendidos al pecado. El ser humano está vendido como esclavo al pecado. El ser humano es irremediablemente pecador y su depravación moral no tiene límites más que la muerte. La mala noticia esta mañana es que todos los seres humanos, desde que nacemos, somos irremediablemente pecadores. Estamos vendidos al pecado. Somos esclavos del pecado. Nacemos para cometer el pecado.
Y la única manera, oiga bien, de matar la carne es cuando nos morimos. Cuando nos morimos, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero yo no sé si recuerdan ustedes de un joven que se hizo famoso aquí en el país, allá por San Miguel, por Oriente. Este joven tenía 21 años, le apodaban el Directo. La noticia era que a los 21 años él llevaba 21 asesinatos. Imagínense, un muerto llevaba por año. Porque el hombre sin Cristo es irremediablemente pecador. Y imagínense si este muchacho vive 70 años y llevaba un muerto por año, ¿cuántos hubiera matado? Por eso Dios dijo a Adán y Eva: si los dejo siendo pecadores con eternidad, van a ser pecadores hasta el final. El remedio de Dios para terminar con el pecado fue la muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, ponga atención a esto. La filosofía, la psicología, las ciencias sociales, que hoy se prestan al servicio del mal porque han renunciado a la verdad. Por ejemplo, imagínense un ginecólogo o una ginecóloga, le llega un hombre trans, o sea, es mujer, es hombre, perdón, pero se ha hecho mujer. Y ella quiere pasar con el ginecólogo. ¿De dónde, hermano? ¿Estamos aquí? O imagínense que llega donde el psicólogo. Porque hoy la posmodernidad gaseosa, aprovechándose de que ellos han descubierto que hay una naturaleza carnal en nosotros que es totalmente inestable, irrazonable, que no razona, no piensa. La carne quiere que la razón le dé la razón de cosas que no tiene razón. Entonces la ciencia, aprovechando de esa naturaleza carnal, han creado la posmodernidad gaseosa, en la cual usted no es lo que es, sino lo que usted se percibe. ¿Está aquí conmigo, hermano? De manera, hermano, que usted puede cambiar de un día para otro. Usted en una hora puede ser hombre y en la otra hora puede ser mujer. Usted, y nadie le puede decir nada, porque usted va a hacer lo que a usted le dé la gana. En España ya son leyes, cuidadito. Usted puede ver a un hombre con bigote. Bueno, de hecho, esta es una cantante. Bueno, cantante, ya no sé qué decir, hermano. Ya estoy igual al presidente Nicolás Maduro, a todas y todos, pobres y pobres, que trabajan en las fábricas y en los fábricos, porque hay que ser inclusivo. Entonces, imagínense, ese se llama Conchita Cruz, creo que se llama, ganó un festival de canción. Pero usted lo mira con bigote y con barba, y cuidadito que le diga: Señor, buenos días, Señor. Lo meten preso. Usted tiene un lenguaje de odio. La ley Mordaza le va a decir: usted tiene un lenguaje de odio. Entonces, el mal, aprovechando, hermanos, esa naturaleza inestable de nosotros, ha creado esa posmodernidad donde ya no soy como soy, sino como me autopercibo. Porque lo que hago, que dijo Pablo, hermano, lo lee conmigo, por favor, que dice Romanos 7, 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Usted, hermano, no debe permitir que la naturaleza carnal lo domine. Porque si no, de verdad usted va a terminar siendo como se autopercibe y no como quien realmente es. Y hoy hay tanta aberración. Hay un hombre como de 60 años que se cree niña, no sé si lo han visto, y se hace colitas y no habla, solo jerigonzas dice, y puede hablar, pero él se autopercibe niño. No sé si es cierto, pero oí a un comentarista en Argentina que hay un grupo de personas que se autoperciben caballos
y van a los domingos en la tarde al parque y se tiran en la grama a comer zacate. ¿Verdad que eso se llama locura? Cuando el ser humano ya no razona, sino que se deja llevar por su naturaleza carnal. ¿Sabe que hoy hay gente que dice que se está casando con cosas, no con personas? Bueno, ya de por sí se están casando hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera. Y está viendo tanta locura, hermano. Un hombre se sentía mujer y se transformó en mujer, pero ya siendo mujer le gustan las mujeres. Hermano, esto va a ser una locura total. Esto va a ser una locura total. O sea, una mujer trans que es lesbiana. Que alguien me explique, hermano, ya hasta yo me estoy confundiendo ya. Y hay gente, hermano, que se está casando con las cosas. A mí me gusta mi silla. Estoy enamorado de mi silla. Y mandan a llamar a un curita o un juez y los casa. Los casa. Y hoy al grado, hermanos, de que hoy hay obligación para un pastor y para un sacerdote casar. Una empresa de Estados Unidos que fabrica pasteles para bodas se negó a hacer por sus creencias personales. Pero bueno, la Biblia no le llama autopercepción. ¿Cómo le llama la Biblia, hermanos? Pecado que mora ¿dónde? Lea conmigo esto, voy a tratar de acortarlo, pero lea conmigo. Romanos 7, 18 al 20. Yo sé que en mí, oiga lo que dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿a dónde? Dice Pablo, en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿dónde? En mis miembros. Le voy a dar una noticia que a lo mejor le va a costar entender. Los niños nacen inocentes, no pecan, porque nacen inocentes. Pero en la medida que vamos desarrollando, hermanos, y le vamos dando de comer al mal, no sé si me está entendiendo, en la medida que vamos creciendo, se lo voy a decir, no le iba a decir, pero se lo voy a decir. Todos llevamos una culebra dentro de nosotros. Que es la carne, es la genética animal. Y a veces esa culebra la podemos disfrazar porque se llama la carne. El detalle es que algunos la han dominado y la han sujetado y la han controlado a través del Espíritu Santo, de manera que la carne es una lombricita de tierra así chiquitita y la tienen dominada. Pero algo otros la alimentan, la alimentan, la alimentan. ¿Y cómo se ha hecho la carne, hermano? Una anaconda tremenda. No me conteste, por favor, esta mañana. ¿Usted cómo tiene la culebra, hermano? ¿Cómo tiene la culebra? Yo una vez tuve un sueño, hermano, que me dejó pensativo. Yo sé lo que Dios me quiso decir, pero yo soñé que yo llevaba un caballo, así tremendo caballón negro, hermano, y yo lo llevaba jalando para el rodeo. Tremendo caballo, más alto que yo, negro. Pero ¿sabe qué es lo que me impactó? Que yo lo llevaba amarrado con un hilo. No sé si entiende. ¿Con qué se amarran los caballos? ¿Y yo con qué lo llevaba? ¿Qué iba a pasar con ese caballo? Es bien frágil.
rapidito se rompe y hace lo que él quiere. ¿Cuántos tienen amarrado el caballo? ¿Pero con qué lo has amarrado? ¿Ah? ¿Se da cuenta? A veces, ¿a cuánto se le suelta el caballo a cada rato? ¿A cuánto se le sale la bestia? A todos, a todos. Un hermano que reconoce, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, hermano, fíjese que yo, antes de ir al último punto esta mañana, la serpiente que a veces está dentro de nosotros y que la podemos tenerla sin comer, o la alimentamos y se crece, se nos crece. Y aquí viene el punto. Esta serpiente, hermano, llamada carne, es tan mentirosa y tan villana y tan astuta que ella siempre se está escapando de la muerte. ¿Cuántos saben cómo se mata una iguana? Normalmente, para matar los reptiles no hay maneras fáciles de matar a un reptil. ¿Cómo se mata una iguana? ¿Quién sabe cómo se mata una iguana? Bueno, mi abuelita iba un día allá por Zacatecoluca y vio una iguana debajo de una piedra. Esa señora era tremenda, hermano, y vio a la iguana y dijo: no te vas, le dijo, y la agarró, la amarró y se la trajo. ¿Y sabe cómo las matan? Un clavo en la cabeza. Un clavo en la cabeza. ¡Pah! Certero. Certero. Porque los reptiles son tan vivos que si usted la agarra de la cola, hermano, ellas tienen un mecanismo de defensa que se tronchan la cola automáticamente, se la autoquiebran. Así que usted se queda con la cola y el animal se va. Otro animal que es duro de matar es el tunco. Hace poco me contaron de que estaban destazando un tunco, lo iban a descuartizar, lo colgaron, le metieron el cuchillo, sangró y se reventó el lazo y cayó el tunco y se levanta y sale corriendo. Y otro animal que es duro de matar somos nosotros. Porque la carne, hermano, lo voy a decir en buen griego, ¿verdad? Hay algo que decir en hebreo o en griego, siempre en cada predicación. La carne se chivea, hermano. ¿Entiende eso? ¿Sabe qué es chivearse? La carne se chivea cada rato. Así. Los que saben de fútbol, la carne drible, hermano, a cada rato. Usted la quiere matar y ella se disfraza. La carne se disfraza de pastor. Se pone corbata y saco. Pero a veces, al bajarse del púlpito y al terminar el culto, puede ir a pecar. La carne se disfraza de religión bonita. Qué bonito se miran los hermanos en el culto. Pero la carne, ¿dónde anda? Allá adentro. La carne se pone mantelina, la carne se pone falda larga, la carne profetiza, da profecías. Pero la carne allí anda. ¿Dónde anda la culebra? Allá anda. La carne es buena gente, se vuelve muy amable por ratos, es muy educada. ¿Cuántos creen que en la cárcel están un montón de gente educada, hermano? Porque la carne se chivea. Lo que no quiere es que le den el golpe de muerte. Por eso que Pablo dijo, hermanos, oiga lo que dijo Pablo: miserable de mí. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? Y ahí viene la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo la ley de Dios, mas con la carne, ¿a qué le servimos, hermano? A la ley del pecado. Y esto me lleva al último punto. ¿Cuál es el único? Se lo digo así, como que me llamo Jorge Alberto Mirón. No hay otra manera. El hombre lo ha intentado. Se va a la India para transformarse, se va a hacer meditaciones, se educa,
se meten a un montón de cosas. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, se lo puntualizo. Solo hay un instrumento que mata la carne, y es la cruz del Señor Jesucristo. Por esta cruz vencerás. Por esta cruz vencerás. El pueblo de Israel, hermano, reconoció que el mal estaba en ellos, así que le dijeron a Moisés que intercediera por ellos para no seguir muriendo en el pecado. Números 21:7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. ¿Y cuál fue la solución que Dios le dio a Moisés? Le dijo: fabricate una serpiente de bronce, subí y ponela sobre un asta. Y le dijo: de manera que cada vez que una serpiente pique, que la gente vuelva a ver la serpiente de bronce ahí donde está colgada, elevada. Y cuando la vean, ¿qué iba a pasar, hermanos? Iban a recibir sanidad. Si les picaba la serpiente, volvían a ver la culebra que estaba colgada en el asta y eran sanados. ¿Qué misterio había en la culebra? No había ningún misterio. Ya vamos a ver por qué esa culebra, que fue hecha de bronce. El bronce es una mineral que es una mezcla, que hay que fundirlo, que hay que meterlo al fuego. Pero para poder hacer la serpiente de bronce había que forjarla a golpes, a martillazos, para esculpirla. Y más adelante se resuelve el misterio. ¿Qué dice, hermano, San Juan 3, 14 y 15? ¿Qué dice, hermano? Así como Moisés un día levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que miraba a la serpiente se sanaba de la mordedura y del veneno de la serpiente. Y el que mira la cruz de Cristo se sana del pecado y de la muerte. Ese es el misterio. ¿Y por qué comparado con una serpiente, pastor? ¿Qué tiene que ver Cristo con la serpiente? Primero, ¿qué tiene que ver Cristo con la serpiente? Cristo, hermano, siendo inocente, sin conocer el pecado, se hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, ¿qué dice, hermanos? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Segundo, Cristo se hizo vulnerable al pecado para poder destruir el pecado en él mismo. Otras palabras, Cristo, esto va a reñir con los teólogos y les pido perdón, no es una doctrina, pero solo para que usted trate de entenderlo. Cristo se hizo serpiente para poder matar a la serpiente. ¿Se entiende eso, no? Para que la serpiente muriera. En la carne Cristo llevó todos nuestros pecados. No sé si me entiende eso, hermano. Cristo se hizo como pecador. Y sabe, mire qué es lo que dice ahí para confirmar qué dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, ¿qué dice, hermano? Maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Quién se hizo maldito, hermanos? ¿Quién se hizo maldito? Para quitar la maldición que había sobre nosotros. Así que, hermano, esta mañana, ya para concluir, ¿qué acciones voy a tomar cuando yo sé que el sacrificio de Cristo en la cruz terminó con el pecado, con la muerte? Yo a veces me he preguntado, Señor, ¿fue necesario tanto dolor? ¿Cuántos han visto La Pasión de Cristo en película? Dicen que eso es una nada comparando lo que Cristo realmente sufrió. Cuando lo latigan, cuando lo golpean, lo escupen, le arrancan la barba con la mano, le ponen una corona de espinas, lo crucifican. Yo a veces le he preguntado al Señor, ¿era necesario tanto dolor?
¿Y sabe cuál es la respuesta? Para la carne sí, porque la carne es irremediable. La carne es irremediable. Solo hay un instrumento que la mata. ¿Cuál es? La cruz del Señor Jesucristo. ¿Y en qué me ayuda a mí, pastor, para no pecar? ¿Qué dice 1 de Pedro 4, 1 y 2? ¿Qué dice, hermano? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en dónde padeció? En la carne. Vosotros también, ¿qué dice, hermano? Armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué hizo? Terminó con el pecado, para que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, la mala noticia es que aún estando en una iglesia podemos seguir viviendo en la carne. Pero Pedro nos dice: hermanos, ya les falta poco para llegar al cielo. Algunos de ustedes tienen edades avanzadas. Ya no vivan en la carne. Decidan migrar a vivir en una vida espiritual. ¿Cuántos creen que sí se puede vivir una vida en el Espíritu? Ya no vivan en la carne. Cristo terminó con el pecado en la carne. Y aquí viene la situación de que Abraham Maslow, el psicólogo, le recomienda a la sociedad en la pirámide de necesidades que en la cúspide está la autorrealización. En otras palabras, sé libre, haz lo que quieras, realízate. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice: reprime tus malos deseos. Imagínense que yo, su pastor, todo lo que me viene a la mente y al corazón, no lo reprimiera. ¿Están aquí conmigo? Me dice que todo lo que me viene a la mente y al corazón, yo no lo reprimiera. Usted ya se sintiera avergonzado de su pastor. Saber qué cosas hubiera hecho yo, desórdenes. Pero ¿sabe cuál es la única razón por la cual yo sigo sobreviviendo? Es porque a pesar de tener las mismas luchas y batallas que usted, yo, cuando siento que algo me está atrayendo demasiado mi mente, mi corazón, yo mentalmente me arrodillo y me abrazo a la cruz de Cristo. Le digo: Señor, no me sueltes, no me sueltes. Porque la cruz es la herramienta de la muerte de mi carne. Y por eso Pablo decía, hermanos, sabiendo esto, póngase en modo crucificado. Amén. Usted tiene un chip. Usted puede cambiar de modo. ¿Cuántos andan en modo pecador? Gracias a Dios ya no. Pero a veces andamos en modo carne. Pero Dios dice: pónganse en modo crucificado. Amén. Agarre su celular, no este, sino el espiritual, y pónganse en modo crucificado. ¿Cuántos se van a ir esta mañana en modo crucificado? ¿Qué dijo Pablo allí, hermano? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y hermanos, la solución definitiva para nuestros problemas de la carne es que vivamos en modo crucificado con Cristo. Yo los veo a ustedes venir a la iglesia, hermano, y yo, no me pregunte, pero yo me los puedo, hermano. Yo sé en qué modo andan con solo verlos. Porque no hay necesidad de hacer cosas, que la carne se sale de los poros. Se sale de los poros. Pero Pablo dijo, ¿qué dice Gálatas 2:20, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo, hermanos, tengo que vivir cada día, tengo que crucificarme con Cristo. Por el tiempo que me resta. Y yo le voy a abrir mi corazón. Aún siendo cristiano, yo he vivido en la carne. Y quizás aún siendo pastor, he tenido episodios de vivir en la carne. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir esta mañana? Es feo. Es horrible. Es vergonzoso. Nada le sale bien a uno. Todo le sale mal. Uno intenta una cosa y le falla, intenta otra y le falla. En la casa, solo problemas y dificultades. Porque el que siembra vientos, cosecha tempestades. Pero cuando uno, hermano, entrega su vida a Cristo y se crucifica con Cristo, viera que cómo cambia la cosa, hermano amado. Viera qué vida más preciosa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Cuántos quieren ser libres en Cristo Jesús? Romper toda cadena, todo hábito oculto, toda pecaminosidad. Disfrute su libertad que Cristo le dio en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos esta mañana, hermano, y mientras... Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.